sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Bueno, el otro día estuvimos hablando sobre la semilla, la parábola del sembrador. Tocamos por encima la parábola del trigo y la cizaña, y me gustaría no solamente pararnos un poco en esta parábola, porque luego tenemos también la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, entre otras que hay más adelante, ¿no? A ver si nos da tiempo a poder meditar en esto. Entonces vamos a leerla, a la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, versículo 24. Vamos a estar atentos. Les referí otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Y dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Hermosa parábola de nuestro Señor. Después explica Jesús la parábola en Mateo 13, versículo 37, y dice que Jesús le respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús dice eso, es que hay un énfasis importante en que tenemos que estar atentos a ciertas palabras que son proféticas, porque aquí habla de una realidad mundial y esta parábola de la cizaña hace hincapié en que también Satanás está sembrando junto a los que siembran la palabra de Dios. El mundo es un mundo convulso. Ahora se dice, ¿no?, que el mundo es como una aldea, y es verdad. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido tensiones entre las naciones, pero han sido como una poco ahí aparte, ¿no? Pero es que ahora cualquier situación repercute mundialmente. En el mundo se está sembrando la palabra de Dios. Las iglesias están sembrando la palabra de Dios, las organizaciones, seminarios, evangelistas. El mundo está siendo sembrado por la palabra de Dios. Decía el otro día que hay millones de misioneros alrededor del mundo. Me acuerdo cuando me convertí en los años 80, había solamente en Suecia había 7.000 mujeres solteras que salieron a Asia, África, América. Solo 7.000 mujeres, pero otros tantos matrimonios. Y millones de personas recibieron el mensaje del Evangelio. Finlandia es de los países misioneros
donde miles y miles han salido por todo el mundo, India, y también a los países que están cerrados por el Evangelio, pero que también se está sembrando la palabra de Dios, porque hay misioneros valientes que entran en el terreno del enemigo, y aunque el enemigo está sembrando ideologías y políticas perversas, hay creyentes que siembran la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el campo este representa al mundo, ¿no? Que es la buena semilla, son aquellos que hemos sido sembrados en el reino de los cielos. Estamos sembrados en el terreno en el que también el enemigo está haciendo su obra. Pero sin embargo, esta parábola nos habla de que esto va a ser así hasta el fin del mundo, de que la Iglesia va a estar siempre frente a un envite de las tinieblas y del reino de este mundo. Bien leíamos el otro día en la parábola del sembrador que está también ahí la cizaña. La cizaña en este mundo lo que hace es querer apagar el mensaje del Evangelio. Así que hay verdaderos creyentes que están sembrados por todo el mundo. Esa es la Iglesia, ese es el reino de los cielos. Entonces aquí Jesús está diciendo que el reino de los cielos hay una parte esencial de esto, que está sembrando el Evangelio y que están plantados en este mundo. Pero también Satanás también plantará a sus seguidores. Satanás está plantando a sus seguidores. El diablo tiene muchos seguidores y sus seguidores plantan la semilla de la mentira, de la perversidad, del pecado, de la inmoralidad, etcétera, etcétera. Y ahí está. Estamos en este mundo en el que convulso, en que estos dos reinos, bien dijo Jesús que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una violencia, el creyente tiene que vivir en esa violencia de obtener victoria contra todos los que están sembrando también fuera de lo que es el Evangelio. ¿Cuántos se oponen a la verdad de Dios? ¿No? Entonces, también vemos que los emisarios de Satanás, el mismo diablo tiene sus emisarios, y lo que quieren es, pues, desalojar y quitar la palabra de Dios. Lo estamos viendo. La palabra de Dios, el diablo quiere que no sea útil, que no sea vista, que no sea considerada. Por lo tanto, el diablo está sembrando la insensibilidad de querer demostrar a nuestra sociedad que la Biblia no sirve para nada. ¿Y qué promueve el diablo? La injusticia. El diablo que promueve la falsa doctrina. Decíamos el otro día que también el diablo ha venido para matar, robar y destruir, no solamente física y espiritualmente, sino para introducir falsas doctrinas en nuestra sociedad. Y bueno, esto lo predijo Cristo, ¿no? Lo predice la palabra de Dios. Y también, incluso dentro de la iglesia visible, habrá supuestos creyentes que en realidad son falsos maestros y que propagan también la coexistencia. A veces está la iglesia, pero dentro de la iglesia hay falsos profetas. Se levantan falsas doctrinas y dice la Biblia que engañarán a muchos. Por eso tenemos que estar despiertos a la verdad de Dios para identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y estamos en este mundo, ¿no? Frente a esta realidad. Nosotros somos los que tenemos que custodiar la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí que dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Los hijos del malo están ahí, los hijos de Dios estamos ahí, y eso no significa que el pecado lo tenemos que tolerar dentro de la iglesia, porque si identificamos que alguno de nosotros no vive correctamente, le tenemos que aconsejar y decir que tiene que cambiar y que las cosas no son como uno a veces quiere que sean.
Y nos encontramos siempre, a veces, durante estos últimos 15 años, veo que a veces hay creyentes que viven en adulterio, fornicación, viven una vida de pecado y dicen que son creyentes. Y me acuerdo de uno que me dijo que yo soy de Jesús. Pero claro, él no va a ninguna iglesia y vive como le da la gana. Esas son las semillas dentro de la iglesia que perturban la iglesia y que no dan buen ejemplo, sino todo lo contrario, que quieren mantener la cizaña. El diablo quiere que la cizaña esté en la iglesia, pero nosotros la cizaña la tenemos que quitar, la tenemos que apartar. Entonces la disciplina, bueno, sí que es una solución parcial, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos elementos del diablo, ¿no?, subversivos están en las políticas, en la filosofía, en el humanismo, ¿no? Que hay, pues, Satanás tiene plantadas muchos emisarios suyos, ¿no? Nosotros somos ministros del Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios, pero Satanás tiene los suyos también, que diluyen y falsean, ¿no?, la verdad de Dios. Satanás tiene una gran parte sometido a este mundo. Este mundo está sometido al diablo. Sabemos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el diablo tiene una parte importante de dominio sobre aquellos que le quieren seguir. Y esa es la cosa. Estamos los hijos del reino y los hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, Efesios 2, 1, 3, hay muchos versículos que reflejan esta realidad. Bueno, se me ha perdido Efesios. Ahí está. A ver, vamos a leerlo en alto. A ver, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Y sigue hasta el 3. Gracia y paz. Bendito sea que nos bendijo con toda bendición espiritual en nosotros. Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2 es. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que estábamos sometidos a la inspiración del diablo, ¿no? En 2 Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el diablo tiene esa potestad, ese poder sobre aquellos que se someten a él. Pero sabemos que el Evangelio
Cuando se predica el Evangelio, estas mentes pueden despertar, ¿no? Y pueden convertirse al Evangelio. Entonces el Dios de este siglo, Satanás, está sembrando la semilla. Podemos decir que Dios está tolerando esa parte, pero sin embargo sabemos que hay un juicio final, hay un final, y el diablo será juzgado y también los hijos del malo serán pues echados fuera, ¿no? Cuando se sigue hablando de la parábola de la semilla de mostaza, es una parábola también que sigue hablando después de estas parábolas del reino, pero sigue diciendo también la parábola de la mostaza, dice otra vez, Mateo 13:31, otra vez el reino, refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Bueno, esta es otra parábola que habla del reino de los cielos. Decía que cada parábola que habla del reino de los cielos tiene diferente enfoque y énfasis en lo que está ocurriendo en el reino de Dios. Bueno, la parábola de la mostaza, sabéis que un granito de mostaza es muy pequeñito y Jesús dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais este monte échate al mar y se echaría. La fe, la pequeña fe tiene poder, tiene un poder para multiplicarse, para crecer y para abundar más y más cada vez, de tal forma que los discípulos también le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, porque se daban cuenta que Jesús tenía fe y ocurrían cosas. Ellos querían esa fe y lo que pasa es que todavía la tenían que desarrollar, como nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces la parábola de la semilla de mostaza nos habla que es pequeñita y el reino de los cielos empezó con Jesús y luego con sus discípulos y se fue propagando, se fue multiplicando, fue creciendo, fue extendiéndose. Y eso es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, aunque se empiece por poco, se va extendiendo, va creciendo, se va aumentando, su volumen cada vez es más visible, su poder es notorio, la realidad del Evangelio se hace palpable. Así es el reino de los cielos. Jesús lo dijo, que va a ir creciendo, se va a ir multiplicando, se va a ir avanzando. Y estamos en estos tiempos donde el reino de los cielos sigue avanzando. Sí que a veces en algunos países han sufrido retroceso, pero el reino de los cielos es imparable y va a ir creciendo y se va a ir multiplicando y va a ir avanzando. Pero curioso es que también en esta parábola de la semilla de mostaza dice que vienen las aves a anidar en sus ramas. Y bueno, hay dos interpretaciones. Por una parte es verdad que la iglesia es cobijo y lugar para las personas que necesitan paz, descanso, sosiego. Las aves que van a un árbol representa que ahí tienen el cuidado, la protección, la sombra, donde pueden anidar y donde pueden fructificar. El Evangelio por una parte es eso, es que atrae a las personas cansadas, abatidas, que necesitan un refugio, protección y cuidado. Y nosotros hemos descubierto eso, ¿no? Que el Evangelio nos ha dado todo eso, nos ha dado aquello que necesitábamos en Dios. Pero bueno, el grano de mostaza también pues representa un poco lo que también leíamos el otro día en la parábola del sembrador, ¿no?
también habla un poco de un desarrollo, ¿no?, visible a veces, que en medio de lo que es iglesia y mundialmente se llama iglesia, a veces dentro de la iglesia, pues también vienen esas aves, ¿no?, como un desarrollo a veces, las aves que vinieron y comieron la semilla, esa semilla que también representa el robo del diablo sobre los creyentes. Entonces, bueno, la iglesia puede llegar a ser grande y organizada, ¿no?, y puede tener grandes ramas, pero cuando dejamos posar las aves rapaces que pueden robar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En Apocalipsis 18:2 habla, ¿no?, de esa apostasía de la iglesia, esa habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y que alberga toda ave inmunda y aborrecible. Dentro de la iglesia a veces hay un montón de marañas y de malos testimonios y de cosas horribles, donde también hay que saber identificar que no todo en el reino de Dios vale, sino que tenemos que velar por esa sana doctrina. Porque existe el deterioro espiritual en la iglesia y está impregnado a veces en Apocalipsis 2:3, y vemos una iglesia, pero que Dios reprende algunas de las cosas de esas iglesias, ¿no? Y la mayoría de las 7 iglesias, menos una, creo recordar, el Señor le reprende por ciertas cosas que permiten dentro de la iglesia. Entonces, nosotros podemos ser iglesia, pero también podemos permitir cosas dentro de la iglesia que Dios puede reprender, ¿no? Así que no tenemos que dejar que esas aves aniden, tomen lugar, se afinquen, se arraiguen, porque entonces daremos mal testimonio, ¿no? Apocalipsis 18:4 habla, si leéis, habla de la falsa iglesia, ¿no?, la Babilonia, que es religiosa, que tiene contextos religiosos, pero que sin embargo tienen el veneno del diablo, ¿no? El diablo se viste como ángel de luz y puede representar algo positivo, pero a la vez puede desarrollar grandes mentiras para que esta humanidad se lo pueda creer. De hecho, la Biblia enseña que el anticristo se sentará como Dios en el templo de Dios y le querrá que se le adore, así que toda una especie de altar de adoración, de religión mundial, para que todos le puedan adorar, pero sin embargo es la personificación de Satanás. Sabemos que existe la iglesia que ha sido sembrada, genuina, pero hay otra que se está dejando llevar por la cizaña y está entrando pues tremendas cosas. Ya desde que tengo uso de razón, desde los 80, veo que muchos grupos que salieron de la iglesia evangélica salieron ahora y están con falsas doctrinas, ¿no? Y ocurre eso. Jesús dijo Pablo dijo que para que se manifieste que ellos no son de nosotros, sí que parecía que eran de nosotros, pero se manifestó en ellos que no, y para que haya una diferencia, ¿no? Eran de nosotros, pero ahora ya no pertenecen a nosotros. O sea, la desvinculación de la sana doctrina y de la verdad de Dios se está haciendo cada vez más patente. El amor de muchos se enfriará, la corriente de este mundo, las falsas doctrinas entran y algunos se dejan llevar por ellas. Y es lo que habla un poco también la parábola de la levadura, que dice la parábola de la levadura 13:33, dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
3 medidas de harina. Metió la levadura, todo fue leudado. También habla, esta es una parte de que habla de la bendición del Evangelio en la sociedad. 3 medidas. El Evangelio ha entrado en la familia, en las culturas, en las políticas, y el Evangelio lo ha llenado todo en muchos países. Es como esa levadura que en diferentes masas tiene diferentes reacciones, depende de la levadura. El Evangelio siempre trae, siempre repercute en alguna manera, se ve que el Evangelio trae fruto. Es la levadura de la palabra de Dios que hace que, como dice el Señor, que es el reino de Dios que va avanzando y se va notando y va creciendo, ¿no? en ese sentido. Pero también la levadura en el Antiguo Testamento es símbolo del mal y de la impureza, porque no se podía comer panes sin levadura, porque la levadura fermenta, corrompe, se desintegra. Y en el Antiguo Testamento la levadura era sinónimo del mal, del pecado. En el Nuevo Testamento también la levadura presenta las falsas enseñanzas, las doctrinas malvadas de los fariseos y los saduceos, y la doctrina de los herodianos. Dice en Mateo 8:15, mirando esto me llama la atención, Marcos 8:15, Marcos 8:15. Cuando habla aquí de la levadura de los fariseos, dice, y él les mandó diciendo, Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. De la levadura de Herodes. Los Herodes tenían sus pensamientos, sus ideologías, sus políticas, y he estado mirando porque la levadura de Herodes es un espíritu de secularismo, donde quieren meter la mundanalidad y donde quieren desechar lo espiritual, lo genuino. Y esa es la levadura de Herodes, pero es la levadura que tenemos ahora en las políticas, es la levadura que tenemos en las asociaciones, es la levadura que dice que no se necesita el Evangelio, que cada uno piense como quiera, la mundanalidad, el pecado, la corrupción, que siga así, es parte de la raza humana. Esa es la levadura de Herodes, es la levadura de muchos gobiernos, donde nos incitan a que podemos pecar, que no pasa nada, todo es libre, puedes hacer lo que te dé la gana, nadie te puede decir nada. Y este espíritu es el que nos tenemos que librar nosotros, los seguidores de Cristo. Cuidarnos de aceptar los puntos de vista de los conceptos humanos, de las tradiciones. Hay muchas tradiciones también en las que tenemos que librarnos y llegar al fundamento bíblico y buscar a Dios. Desechar el humanismo, ¿no? Y desechar todo aquello que se vuelve contra Cristo, ¿no? que es su palabra. Entonces la cizaña va creciendo, vemos que está creciendo y nosotros estamos ahí. A veces esa cizaña nos pincha, nos molesta, nos estorba, nos quiere desplazar. Y el cristiano hoy más que nunca tiene que ser valiente, ¿no? Más que nunca tiene que ser valiente. Entonces, en 1 Corintios 5, 6, 8 sí que vamos a leer, porque este es un versículo que nos habla también de ese concepto de levadura, ¿no? 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que Pablo les está diciendo que quiten esa levadura, la levadura símbolo de la maldad. Y en ese sentido, la masa puede ser el reino de Dios y la levadura también puede ser la siembra del diablo en medio de la obra de Dios y del reino de Dios en este mundo. La maldad aumentará, la levadura hace aumentar la masa, la maldad va a seguir aumentando, no hay freno, más y más y más y más, hasta límites insospechados. Si ahora nos asustamos por algo que estamos viendo, pues tenemos que esperar que viene mucho más, ¿no? Así que bueno, también la levadura presenta la malicia y la maldad, mientras que la ausencia de levadura representa la sinceridad y la verdad. Esta parábola también, pues la vieja levadura, pues tiene que ver con la falsa doctrina, la injusticia que hay y se extiende dentro también del reino visible de Dios. Así que dentro de la Iglesia no todo es bueno, tenemos que tener discernimiento espiritual, valorarnos y valorar a aquellos que nos hablan, que nos dicen cosas, si está bien o está mal. También es una representación que así como se disemina la palabra de Dios, también se disemina también la obra de la cizaña dentro de la obra de Dios. Hoy en día el modernismo, el liberalismo, sobre todo la teología de la liberación, que exaltan las ideas humanas y no la autoridad de las Escrituras. Siguen aumentando la mundanalidad, la inmoralidad, a veces dentro de las iglesias. A veces la búsqueda de posición o poder dentro de la iglesia, y están más preocupados a veces creyentes por su posición en la iglesia y ambición personal que por el servicio genuino y personas quebrantadas que sirven a Dios. Maestros falsos cada vez hay más, y entonces al final también de esta época también nos dice Timoteo, ¿no? que se levantarán falsos cristos. La vida cristiana será deteriorada y el evangelio que se predicó en la primera época, pues se puede ir diluyendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Cada creyente, en desechar de nosotros la levadura que no nos afecte nuestra propia vida. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, despreciando las cosas de este mundo y aguardando con el retorno de Cristo, porque leemos en la parábola que el Señor va a venir y va a haber una cosecha, y nosotros tenemos que estar en esa cosecha de vida eterna. Tenemos que perseverar en medio de lo que nos toca vivir, escuchando constantemente al Espíritu Santo, ¿no? Y defendiendo el Evangelio y vistiéndonos también con toda armadura de Dios, ¿no? Vamos a leer en Timoteo 2:13. Perdón, Tito, no es Timoteo. Dice que tenemos que aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aguardando la esperanza. Hermanos, estamos en esa fase que tenemos que seguir aguardando la esperanza, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir luchando, tenemos que llegar hasta el final, y aunque haya diferentes envites, tenemos que mantenernos fieles al Señor. Entonces, hermanos, nosotros somos de los que el Evangelio ha sido sembrado en nuestros corazones y estamos ahí en buena tierra, ¿no? Que las artimañas, que las cosas de este mundo no nos dejen desviar, sino que podamos perseverar hasta el final. Amén. Amén. Déjanos ver tu poder en nuestra gente.